Bueno, vamos a seguir Connie, meditando en la carta a los filipenses y en esta ocasión corresponde el capítulo 2 del verso 12 al 18. Filipenses 12. capítulo 2 del verso 12 al 18. Amén. Luminares en el mundo. Hermana Evelyn ya dijo amén, ya lo tiene. ¿Quién más lo tiene? Puede decir Amén. 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 Bien. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Amén. Pablo en este momento acaba de darle una enseñanza a los filipenses acerca de la humildad de Jesús. ¿Qué enseñanza, cosa seria la que dio Pablo a los filipenses acerca de cómo el Señor Jesús se humilló a sí mismo, dejó la gloria para ser como uno de nosotros? Y ahora, después de que Pablo da esta enseñanza de humildad, ahora viene y pasa lo siguiente. Pasa a decir que todo creyente es luz, por lo cual debe de alumbrar en medio de las tinieblas. Y es eso lo que vamos a meditar en esta tarde. Dado que el tema que vamos a tratar es brillando en este mundo. Repito, el tema de hoy es brillando en este mundo. Brillar, Padre mío. Y el texto a leer es Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 18, y vamos a darle el privilegio a nuestra hermana Evelyn que pueda dar lectura a este pasaje. Amén. Dice la palabra del Señor así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se titula Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en, en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. 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 Vamos a orar para que sea el Señor que por medio de su palabra hable a nuestra vida. Bendito Dios y Padre, gracias por este privilegio que nos da de estar delante de tu palabra y poder meditar en ella. Señor, te pedimos que mientras estemos meditando en tu palabra, el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, que nos dé el entendimiento, que podamos ser receptivos a tu palabra y así ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te lo pedimos para el avance de tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos leído el texto. Ahora vamos a observar lo que el texto nos está diciendo. Voy a pedir el apoyo de nuestra hermana Evelyn ¿El número de quién? que nos ayude a observar el texto que hemos leído. Vamos a, vamos a ver, hermana Evelyn, el Perdón, micrófono lo tiene apagado. Va, perdón, hermano, es que como va, ve que aquí buscan a cada rato. sí, ¿Qué me decía que tenía que hacer? que nos ayude a observar el texto que hemos leído. Vaya, todo el texto, Mm. todo el texto. Ahí en lo que le mandé, ahí dice observemos el texto y ahí están las Ah, preguntas que nos va a hacer. vaya, permítame un momentito porque mi vecina ha venido a que le dé un número de teléfono y tuve Bueno, que dar mi teléfono para que llenice. pero si no puedo, lo puedo hacer yo acá.
Vaya, está bien, hermano. Vale, veamos. Voy a hacer unas preguntas en la observación al texto y ustedes van a responder literalmente lo que el versículo dice. Por ejemplo, ¿de qué debían ocuparse los creyentes de Filipo según la segunda parte del verso 12? Veamos ahí, Elisa. Ahí el verso 12. ¿De qué se debían de preocupar o de ocupar los creyentes de Filipo? Como mi presencia. Hermana Enriqueta. Mira, viene Rolando. Sí, así En obediencia, es. Dijo que viene. en obediencia en la presencia del Señor. Hermano. Bien. Ujú. Acá, También es de la ausencia, dicen primero. ahí dice que deben de ocuparse de su salvación. Ajá. Eso es lo que dice ahí. Y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo debían hacerlo? Todo Final del gozo y verso. con temor y temblor. Así es, Con correcto. temor y temblor. Temor y temblor. Muy bien. Vamos ahora. ¿Qué produce Dios en la vida de los creyentes según el verso 13? Este Dios es el que nosotros El querer hacer como el que Hacer. produce el querer como el hacer por Como el buena hacer. voluntad. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Cuando se le asigna algo a un creyente, ¿cómo debe de hacerlo según el verso 14? Sin murmuración y Y contienda. contiendas. Muy bien, sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas según el verso 15? Para que Para que seáis sean irreprensibles irreprensibles y sencillos sencillos. hijos de Dios. Muy bien, para ser irreprensibles, para Filipenses, ser sencillos, para Filipenses, comportarnos como hijos de Dios. Sin mancha en medio de una generación maligna y Filipenses, Excelente. perversa, no, 2. en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien. Ahora veamos el verso 16. ¿Qué debían hacer los creyentes para crecer en la fe? Según ese verso 16. constante en la palabra, Muy, constante en la palabra que pueda glorificar al Señor. Hay que trabajar. Ajá. Excelente. Bien, Trabajar, muy bien. trabajar. Ahora Hacer vayamos interpretando ciertas palabras o ciertas frases que ahí se nos presentan. Para esto nos va a ayudar nuestra hermana Enriqueta. Las preguntas de interpretación, ¿verdad? Exacto. Por supuesto, dice. Me escuchan perfectamente, solo yo creo que no los escucho bien. Perfecto. sí, hermano. Va, entonces nos vamos a la primera pregunta de interpretación y dice así. ¿Qué quería decir Pablo con las palabras ocupaos en vuestra salvación? Hermana Yuli. Pues que seamos en obediencia y se me fue la palabra. Y que siempre estemos pendientes de su palabra, pero pienso yo, en obediencia a él, que nos estemos en ausencia, siendo presentes a él. Digo yo. ¿Escuchó, hermana Enriqueta? Poquito escucho, Vaya. hermano. Sí, dice la hermana Yuli que esto quiere decir que estemos en obediencia a él. Dice. Ajá, ajá. Así dice. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ocupándonos por nuestra salvación. Hay que ir tratando de pedir a Dios que nos mejore más y más para dejar todo el mal que como somos carne y tenemos. Sí. Hola. Ajá. Vaya, vamos a ver, hermana Evelyn. Cuando Pablo dice, ocupaos de su salvación,
¿Qué quiere decir esa frase? ¿Y a dónde dice eso, hermano? Que esto va a leer y leer y no es. Es la pregunta número 1, hermana. No, 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 Esas son las preguntas de interpretación. Y la pregunta es, ¿qué quería decir Pablo con las palabras ocupaos de vuestra salvación? hermana Evelyn, lea el verso Hermana 12. Evelyn. Sí, hermana Evelyn, lea el verso 12, ¿qué es lo que dice ahí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ajá, Entonces hasta la ahí. pregunta es, Ajá. ¿Qué quiere decir ocupados de vuestra salvación? ocupaos, realmente no sé qué significa ocupaos de vuestra salvación. No sé. Estar Explíqueme qué siempre significa eso porque no despiertos, sé. Ah, muy bien. que trabajemos siempre. Hoy. Cuidar nuestra vida, ¿verdad? Cuidar y vivir una vida de acuerdo al hecho de ser salvados, Bien. ¿verdad? Caminar en obediencia, ¿verdad? Porque lo que se nos ha dado es el perdón de pecados, ¿verdad? Así Entonces es. tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Explíquemelo mejor, hermano Malvin. Vamos a ver. Vaya. La hermana Enriqueta nos dijo de que ocupados de vuestra salvación quiere decir que vivamos de acuerdo a la posición que Dios nos ha dado. Y es que ahora somos salvos, por lo cual ahora debemos de vivir de acuerdo a esa salvación que hemos recibido. La hermana Cuidarla. Yuli, la hermana Yuli dijo algo bien importante, que debemos de trabajar. Ah, Ahora, muy bien. ¿por qué es importante? Porque nosotros debemos de trabajar, debemos de esforzarnos en vivir la nueva vida que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. Sí, Cuando, amén. cuando usted recibió a Cristo en su corazón, en ese momento adquirió una nueva naturaleza, que ya no es naturaleza de pecado, sino que adquirió una nueva naturaleza espiritual. Pues ahora usted debe de procurar, debe de trabajar y esforzarse para tener una vida de acuerdo a esa nueva naturaleza que el Señor le dio. Amén. Amén. No Entremos en sé, contienda. ajá, Usted se no sé si me refiere a voy a que entender tenemos, ahí. ajá, usted se refiere a que ya no seamos como cuando éramos en el mundo. Correcto, Ajá, correcto. sí. Pero hay En el muchos, mundo pero éramos una cosa. Ajá, ujú, hay muchos cristianos que yo siento que malinterpretan las cosas porque cuando se vuelven cristianos ya no le hablan a nadie, solo los hermanitos de la iglesia. sí, vaya, y fíjate aquí en estas Y palabras. eso es lo que yo digo, eso no es ser cristiano, eso Ah, no es ser creyente, eso es ser nada, porque aquí pasan muchos que son personas pero ni los buenos días, ¿da? sí, ajá, yo los Pero ellos que ajá, sigan y nosotros la trabajamos. Trabajemos. ajá, correcto. Fíjate Trabajemos. que en el griego hay una cosa bien importante en esa parte, en el griego, que en español no lo tradujeron. Pero si usted ve la Biblia en inglés, ahí sí tradujeron algo importante, y es lo siguiente. En el griego dice, ocuparnos de vuestra propia salvación. Mm, Fíjense, Ajá. ocuparnos de vuestra propia salvación. En otras palabras, ustedes procuren vivir de acuerdo a la salvación que a usted se le ha dado. El Muy bien. problema es es que yo puedo hacer eso, pero la demás gente nos tachan por igual por ese tipo de personas. Ajá, Para ser cristiano, ajá, para ser cristiano como vos mejor no van, dice la gente, ¿verdad? Porque por ellos se tacha. Entonces, eso es lo que yo pienso que no todo mundo entiende cómo es eso. sí. Ahora, en el español, aquí en la Reina Valera, quedó suelto ese detalle. Aquí solo dice, preocupados de vuestra salvación. Entonces queda ese detalle que usted dice. Pero si usted lo ve en el griego o la traducción que han hecho en inglés, o preocupados por vuestra propia salvación, lo que está diciendo es,
Mire, señores, ustedes pongan atención a la salvación que a usted se le ha dado. No están Claro. dando atención a la Exacto. salvación que se le ha dado a los demás. No, a la suya. Ajá. Si a usted se le ha dado un nuevo nacimiento, si usted tiene una nueva naturaleza, si usted tiene el Espíritu de Dios, viva como tal usted. No ande viendo a los demás. Ajá. Sí, No pero ande, eso es lo que, ajá, ajá, sí, no no ande te viendo a los preocupes, demás. pero también hay que ir a hablar de él, pero, y entonces ahí bueno, ahí es otra cosa, porque usted dice que me vea solo yo, entonces solo yo me salvo, solo yo voy a la iglesia y solo yo y solo yo. La cuestión es de No, que el trabajo es ¿Ah? y el trabajo es llevar la palabra, llevarle la palabra al que no Pero como la conoce. hermana dice que no hay que ver lo demás, que no sé qué. vamos a ver, vaya, pues, Hermana Evelyn, ajá, es que aquí como vamos desglosando versículo por versículo, pero aquí es nos está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, que nos ocupemos de ese regalo que Dios nos ha dado. Y el tema de este estudio bíblico dice brillando en este mundo. O sea que nos está diciendo que seamos luminarias, o sea, que valoremos la salvación que nos ha dado. Entonces, eso es lo principal. Ya de allí, lo demás, pues lo vamos a ir viendo en el camino, pero por de pronto nos está mandando a cuidar ese regalo que nos han dado, ¿verdad? sí, Amén. A a- los demás, pues no Explica, digan lo hermano Alvin. contrario, así. no los hagamos Hermana Enriqueta que dice, pecar. Hermana Enriqueta dice que se ha dado un regalo y es la salvación. Fíjense bien. Ajá. El Señor Jesús nos manda a nosotros a predicarle a toda criatura, ¿verdad? Y nosotros Sí, predicamos a toda criatura. Pero cuando el Señor nos da ese regalo, a todo el que acepta le da el regalo. Ujú. Pero usted no va a andar cuidando el regalo del otro. Usted va a cuidar el regalo suyo. amén. Y el Ajá. regalo que se le ha dado es la salvación. Cabal. Usted va a cuidar su regalo. Por eso aquí dice, ocúpense de su Ajá. propia salvación. Ujú. Y esto se lo dice a todos los creyentes. Cada creyente se va a estar preocupando por vivir de acuerdo a este regalo que se le ha dado. Nadie va a estar cuidando el regalo del otro, sino que cada quien va a cuidar su regalo. Y si todavía no quedó claro, pues entre la semana nos vamos a comunicar, hermana Evelyn, para dejar claro este tema. Vaya, hermana Riqueta. Prosiga. Entonces, hermano, Ahí está. Del hermano. Hermana Riqueta, otra pregunta. continuamos entonces. Vamos con la pregunta número 2. Y dice así, ¿qué significan las palabras con temor y temblor? ¿Qué quiere decir esto? Hermana Araceli, ¿me puede Respeto ayudar? a tenerle respeto a Dios y hacer todo lo que a Él le agrade, para que Él no se enoje. No, ese pan no, no es de los. Y así. Sí. Amén. ¿Alguien más? Es Con reverencia. temblor, Esas palabras, temor y temblor, temor y temblor. juego para referirse a la reverencia. Ujú. Ajá, Y recordemos que vamos enlazando todo. Dice, sí. ocuparnos de vuestra salvación y luego dice, con temor y temblor, o sea, con reverencia. Ujú. Con ¿Verdad? reverencia. Bien. Sí, la hermana Araceli dijo, ha dado una buena respuesta, ¿verdad? Porque tiene que ser con reverencia, ¿verdad? Ujú. Yo le dije, Con respeto, con sí, humildad, sí, ¿verdad? sí, Así es. sí, Chela. Ante nuestro Padre. No sé si usted va a explicarlo ahí bien, hermano. No, ahí quedó claro, hermanita. Está Ahí bien, queda claro, reverencia. definitivamente. Bueno, nos vamos a la pregunta número 3 y dice así. Y esta se la vamos a hacer directamente al hermano Alvin. Dice así,
¿En qué sentido Dios produce el querer como el hacer, hermano Alvin? ¿En qué sentido? Muy bien. Dios produce el querer como el hacer. Pero el querer y el hacer, ¿el qué? Y aquí vamos a seguir llevando el hilo. Primeramente nos ha dicho, ocupaos de vuestra salvación, Sí. reverencia, y todo esto lo podemos hacer porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Ahora, Ujú, el querer como el hacer de vivir de acuerdo a la posición que se nos ha dado, que es una mm, posición de salvación, es una posición ujú. de santidad. Entonces, Dios pone el querer como el hacer en aquel creyente que busca agradar a Dios. Por eso ahí dice, por su buena voluntad. Ay, cúbranos, Porque Padre. Dios, Nosotros. al ver que su hijo está buscando hacer lo bueno, él por su buena voluntad le pone tanto el querer como el hacer. Amén. Ejemplo. Viene un creyente y tiene prácticas pecaminosas que anteriormente las trae desde antes de ser creyente. Ahora que es creyente, continúa con estas prácticas. Sin embargo, este creyente dice, no, yo no quiero seguir así. Entonces viene y le pide al Señor que lo libere, que él ya no quiere seguir así porque ya es hijo de él. ¿Qué pasó ahí? Dios ha puesto el querer como el hacer de que este creyente viva una vida de santidad, una vida de acuerdo a ese regalo que se le ha dado, que es la vida eterna. Ay, gracias, hermano, gracias. Pues ahí está La claro. verdad de que ahí va, ¿verdad? La cadenita, uniéndose a eslabón por eslabón. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 4. La lanzo y allá el que la desee contestar, ¿verdad? Siempre acordémonos que nos ayudamos unos con nosotros porque estamos aprendiendo. Pero al final, pues nuestro líder nos ayuda para que podamos comprender, ¿verdad? Dice así la pregunta. ¿Qué significa la frase "asidos de la palabra de vida"? Asidos, tembrados de la Asidos mano, tembrados, de la asidos, palabra de vida. ¿Qué significa? agarrados de la palabra como tomados de la mano de él, digo yo. Predicándose a uno mismo. Significa predicándose a uno mismo, leyendo la Biblia para uno, como evangelizándose uno mismo. Vaya, para empezar, ya hemos escuchado el verbo asir. Ajá. Asidos, El tomados, verbo asir es esto, asir, así, agarrar. Esto es asir, agarrar. agarrar. Asidos, agárrense. Ujú. Y aquí dice asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra, agarrados de la palabra. Sí, entonces, y con esto terminamos esta cadena. Ocupados de vuestra salvación, con reverencia, o sea, con temor y temblor. Luego, Dios pone tanto el querer como el hacer para ocuparnos de vuestra salvación y vivir de acuerdo a la santidad en la cual estamos viviendo. Pero todo esto lo logramos si estamos tomados de la palabra. O sea, si estamos obedeciendo la palabra, si estamos haciendo lo que la palabra nos dice que hagamos. Solo así, entonces, vamos a poder vivir una vida y vamos a poder ocuparnos Bueno, pues de la adelante. salvación que se nos ha dado. Amén. Bien, ¿quedamos claros ahí? Sí, sí, Gracias, gracias, Montserrat. hermano. Agarrados de la palabra. Vaya, rápidamente vamos a pasar a aplicar esto. No sé si hermana Evelyn tiene ahí el celular a la mano. Sí, Vaya, háganos un favor. Así, porque ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Puede hacer las preguntas de aplicación y vaya señalando si quiere vaya, para ir avanzando. preguntas de aplicación.
¿Qué papel juega la obediencia en el proceso de madurez de los creyentes, hermana Cheli? Que, este, que, que, poder- que ya uno ya sabe el bien y el mal y entonces conoce mucho lo malo y lo bueno y entonces uno trata de hacer lo bueno para agradar a Dios, porque Dios para eso le da a uno conocimiento para poder distinguir lo malo y lo bueno. Amén. Amén. Dice la segunda palabra, la segunda pregunta. Después de creer en Cristo, ¿qué cosas nos cuesta más a los creyentes abandonar? Hermana Marta, responde esa pregunta. Esa que acaba de hacer. Después de creer en Cristo, ¿qué cosas nos cuesta más a los creyentes abandonar? Ajá. Oh, Dios. Allá digo. Nos cuesta ¿Qué les cuesta abandonar a los creyentes después de haber aceptado a Cristo? El mundo, Pero como que, y todo lo que hay en el mundo, el baile, las delicias y las delicias del mundo, Teresa. anteriores. vaya. ¿Qué podemos hacer para tener victoria sobre aquellas cosas que no nos permiten crecer espiritualmente, hermana Enriqueta? ¿Qué podemos hacer para tener victoria sobre aquellas cosas que nos permiten, que no nos permiten crecer espiritualmente? Bueno, lo que podemos hacer es ir a la presencia del Señor, ¿verdad? A la presencia con nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos ayuda, ¿verdad? Por lo tanto, pues, y yendo a la presencia de Él, podemos tener victoria en todo, pues. Vaya, mencione 3 hábitos que nos ayuden a madurar en la fe, hermano Alvin, contéstenos esa pregunta. Bueno, la oración, la lectura de la palabra y congregarnos. Eso, bárbaro, Díaz se sacó, hermano. ¡Bárbaro! Bien, gracias hermana Evelyn por apoyarnos acá con las preguntas de aplicación. Entonces podemos concluir de que la palabra de Dios nos manda a que vivamos una vida de acuerdo a la posición que el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y solo así vamos a hacer luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Vamos Amén. a brillar en medio de él. Y así es como nosotros le daremos la gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Y recalco que dice que en el griego decía, ocupados de vuestra propia salvación. O sea, no andemos viendo a los demás, sino que mirémonos nosotros, evaluémonos y mejoremos. Y así Amén. vamos a poderle dar la gloria y honra a nuestro Señor. Así que, Señor les bendiga y vamos a ver que